Bienvenido a una lección sobre multiplicar y dividir fracciones en la calculadora gráfica T84. Ahora nos demuestra que los métodos en este video reemplacen las habilidades básicas con fracciones. Sin embargo, le da la oportunidad de verificar su propio trabajo o concentrarse en la resolución de problemas. Primero hablemos de multiplicar fracciones. Podemos ingresar estos productos directamente en la calculadora para obtener nuestras respuestas. Entonces saquemos nuestras calculadoras. Y en esta calculadora, no hay una barra de fracción. Entonces, para ingresar en 4/25, ingresaremos 4 divididos por 25, y por 5/8, ingresaremos 5 dividido por 8. Pero también me gusta poner paréntesis alrededor de las fracciones. Así que aquí está nuestro paréntesis abierto, y luego 4 dividido por 25, paréntesis cerrado, veces, paréntesis abierto, 5 dividido por 8, paréntesis cerrado. Y luego presionamos Enter. Esto nos da el valor decimal de este producto. Pero si quieren que la respuesta se exprese en una fracción, simplemente podemos presionar Matemáticas, Enter, Enter. Entonces el producto es igual a una décima. Ahora intentemos el siguiente. Vamos a tener entre paréntesis, 15 divididos por 2, veces, entre paréntesis, 3 divididos por 5. Vamos a presionar Entrar. Nos dará el valor decimal de este producto, pero si queremos la respuesta como una fracción, nuevamente podemos presionar Matemáticas, Enter, Enter. Y note que tenemos una fracción impropia. Sigamos escribiendo eso. Ahora sí puedes expresar tus productos como fracciones impropias, ya está en forma simplificada. Pero sigamos con una revisión de cómo podemos reescribir esto como un número mixto. Volveremos a la calculadora. Y vamos a tomar 9 y dividir por 2. Aunque probablemente reconozcamos esto como 4,5. Digamos que no lo hacemos. El número entero del número mixto sería 4, pero aún así queremos convertir el punto 5 en una fracción. Avancemos y restemos los 4. Eso va a dejar el punto 5. Y ahora si presionamos Matemáticas, Enter, Enter, nos da la fracción para el decimal parte. Entonces, 9 mitades equivalen a 4,5. De nuevo, este probablemente fue bastante fácil de reconocer ese punto 5. Es igual a la mitad, pero esto funcionará para cualquier número mixto. El último ejemplo de multiplicación, tenemos 2 y 1/4, multiplicado por 1 y 2/3. No hay una forma especial de ingresar un número mixto en el calculadoras gráficas. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar 2 más 1/4 para 2 y 1/4. Entonces 2 más 1, dividido por 4, paréntesis cerrado, tiempos, paréntesis abierto, 1, más 2/3, para 1 y 2/3. Por eso me gusta incluir siempre fracciones y paréntesis, porque ya sea en forma de fracción o un número mixto, siempre es el mismo procedimiento. Ahora podemos presionar Enter. Y luego Matemáticas, Entrar, Entrar. Convertirá esto a una fracción. Pero note que es inapropiado. Sigamos adelante y anotémoslo. Esto nos da 15/4. Y ahora vamos a convertir esto en un número mixto. Entonces teclearemos 15 divididos por 4. Le dará un valor decimal que teníamos antes. Entonces 3 es la parte entera del número mixto. Avancemos y restemos los 3, dejando la parte decimal. Y ahora podemos simplemente presionar Matemáticas, Enter, Enter. Entonces 15/4 es igual a 3 y 3/4. Ahora echemos un vistazo a algunos problemas de división. Se ingresarán casi de la misma manera, excepto que ahora usaremos la división. Entonces, para nuestro primer problema, vamos a tener 5/8. Entonces 5 dividido por 8, y luego dividido entre paréntesis, 3 dividido por 4. Presione Enter. Y luego para obtener el valor de la fracción para esto, presionamos Matemáticas, Enter, Enter. Entonces el resultado es 56. Echemos un vistazo a 8/9 divididos por 1/3. Entonces tenemos 2.6 repitiendo. Presionemos Matemáticas, Enter, Enter.
Esto nos dará la fracción impropia de 8 tercios. Vamos a seguir y convertir esto a un número mixto. Entonces ingresaremos en 8 divididos por 3 nuevamente para obtener el valor decimal. 2 es el número entero. Restaremos los 2, y luego presione más, Enter, Enter. Entonces 8 tercios es igual a 2 y 2 tercios. Y echaremos un vistazo a uno más. Tenemos 4 y 3 octavos, divididos por 2 y 5 sextos. Así que sigamos adelante y aclaremos esto. Así que recuerde ingresar en 4 y 3 octavos. Entraremos en 4 más 3, dividido por 8, entre paréntesis, dividido por, entre paréntesis, 2 más 5 6. Presione Enter y luego Matemáticas, Enter, Enter. Tenemos otra fracción impropia, 105 sobre 68. Vamos a convertir esto en un número mixto. Entonces tendremos 1, 0, 5 dividido por 68. Presione Enter. Sigamos adelante y tachemos la parte entera del número. Entonces menos 1, y luego Matemáticas, Enter, Enter. Entonces tenemos 1 y 37, 60 octavos. También tengo varios videos que muestran cómo resolver este tipo de problemas a mano. Así que creo que es importante que sepamos cómo hacerlos a mano, así como también cómo verificarlos en la calculadora gráfica. Espero que hayas encontrado esto útil.